Bueno, buenas noches, buenas tardes, muy bienvenidos a todos y a todas a este segundo encuentro de este segundo ciclo, de este segundo año de nuestro ciclo de la cuna al sol. Esta es una ocasión particular para nosotros porque es la primera clase de este segundo año, la dio Marta Pailé 2 días antes de su partida. El- Fue el 28 de mayo pasado y ella partió al día siguiente o al siguiente, el 30 de mayo, ¿no? Sí. Así que para nosotros es una ocasión muy especial. Como siempre hacemos al iniciar nuestros encuentros, desde el grupo Litoral, que es el grupo que nos cobija en estas actividades, y siempre iniciamos con el encendido de una llama y la primera estrofa de la gran invocación. Así que si ustedes me permiten, encendemos esta llama como símbolo del fuego sagrado que habita en nuestros corazones. Ella representa la unidad de la vida, que las fuerzas de la luz iluminen a la humanidad, que el espíritu de paz se difunda por el mundo, que el espíritu de colaboración una a los hombres de buena voluntad donde quiera que estén, que el olvido de agravios por parte de todos los hombres sea la tónica de esta época, que el poder acompañe los esfuerzos de los grandes seres, que así sea y cumplamos nuestra parte. Bueno, em, cuando surgió la idea de este ciclo de 3 años, la previsión era el primer año dedicado a la humanidad, el segundo año dedicado a la jerarquía y el tercero dedicado a Shambhala, por ser la conciencia de estos 3 centros planetarios lo que nos está requiriendo estos tiempos que estamos viviendo. Y en este caso, que tenemos en el segundo año, para hablar de los maestros de la jerarquía se necesita de quienes son nuestros maestros aquí encarnados ahora, ¿no? Así que, por supuesto, pensamos en Carmen Santiago, que es la disertante de hoy. Y suele ser difícil presentar a alguien querido, quien tenemos cerca, no cerca desde lo físico, pero sí desde las actividades que compartimos, ¿no? Pero eh, como esta charla está siendo grabada y será vista probablemente por personas que no conocen a Carmen, vamos a tratar de decir algo de ella. Y bueno, la primera imagen que tuve fue la de decir que es una trabajadora de la espiritualidad. Espero te guste, Carmen, el título, porque eh, Carmen ha trabajado realmente muy duro. Ella dio vida y sostuvo a la Fundación Nuevo Pensamiento, organizando, entre otras actividades, congresos internacionales, algunos de los cuales nos contaba Marta eran multitudinarios. Y hablando de Marta, y ella junto con Gringa Alderete, ¿m? Viajaron por el mundo recogiendo sabiduría y recibiendo inspiración. Y Carmen y Marta compartían también las cartas a los grupos y él compartiendo comprensiones que hace 20 años que lo hacían, ¿verdad, Carmen? Más o menos. Te escuché Un poquito más. más Un todavía, poquito. más todavía. 1987 empezaron las Uf, cartas.
Ok, después yo casi, no casi conocía 40, todavía, van yo para los no 40. conocía todavía a Marta, y Marta cuando la conozco se incorpora, pero fue el siglo pasado. Sí. Mucho tiempo. Entonces, este, además sos autora de muchos libros y a mí me maravilla porque tus libros son tan claros, tan sintéticos y ponen a disposición de la mayoría conceptos espirituales que están a lo mejor dichos de forma difícil y tú los haces muy, muy claros, ¿no? Y accesibles. Y bueno, actualmente impulsaste, voy a seguir hablando de vos en tercera persona, porque es más fácil decir que Carmen impulsó y sostiene tres actividades que creo que son vitales para lo que estamos viviendo ahora como humanidad y como planeta, que se realizan los días domingo en la mañana, aunque aquí en América es a la mañana, y que son la conexión con Shambhala, el tercer domingo, en la que se trabaja con dodecaedros de personas, el ritual de la llama violeta del cuarto domingo, y también participan con la WTT en la alineación americana, que es el primer domingo de cada mes. Y yo creo que el sostenimiento de todos estos trabajos es una cualidad discipular. Y con esto va todo nuestro agradecimiento, ¿no? Pero se podría seguir diciendo un montón de cosas, enumerando todos los aportes de Carmen, pero no quiero ocupar más minutos de su tiempo y para no perdernos, ¿no? Ninguno de los conceptos que vamos a recibir hoy. Así que gracias, Carmen, y gracias a todos ustedes por estar presentes. Tu tiempo. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de compartir. Ahora voy a ver cómo vuelvo a poner la pantalla. Aquí dice share. Vamos a ponerla. Aquí está, I'm sharing. Ok, eso no es. Perdonen, pero Estamos viendo tu pantalla, Estamos viendo Carmen, tu ¿eh? pantalla, Carmen, ¿eh? ¿están viendo mi pantalla? ¿Y Sí. por qué? Sí. ¿Ah? ¿Vos que estás viendo solo a las personas? Yo te estoy viendo a ti, las personas, pero no estoy viendo. Aquí está, Por- ya la vi. Ah, Ya la vi, ok. ya la vi, ya la tengo, ya la tengo. Perfecto. Ya, ok. Hoy vamos a seguir este tema sublime de la jerarquía espiritual. Yo estudiando este tema me doy cuenta que es tan importante y que es vital para el desarrollo de nuestra humanidad y del plan que se inició en este planeta. O sea, es como parte integral de lo que nosotros también somos. Vamos a irlo a ver. Yo quisiera primero traerles esta cita del maestro tibetano que nos dejó al grupo, al grupo de Venezuela. Es siempre, todos los años nos daba una frase. Esta fue la última que nos dejó, que me parece tan hermosa. Relacionarse con la nobleza y majestad de los maestros es el camino. Es una frase del maestro Kumar, ¿verdad? El maestro Kumar. Sí, él no las dejó porque nosotros le pedíamos todos los años una frase, el grupo de Caracas, cuando yo estaba en Caracas, le pedíamos una frase que nos diera para meditar todo el año. Y esa fue la última que nos dio y la seguimos repitiendo todos los viernes porque, bueno, es una forma de acercarnos al maestro y además que es hermosísima y que realmente presenta muy bien nuestro trabajo. Como todos ustedes saben, y todos yo creo que escuchan esta clase, conocen los tres centros planetarios o los tres chakras o los tres centros de energía del planeta Shambhala, la jerarquía y la humanidad. Y que Shambhala representa el centro coronario, la humanidad el laringio y la jerarquía el cardíaco. Pero ¿por qué yo les muestro esto que ustedes saben? Porque reflexionando en esta realidad de estos tres grandes centros, me doy cuenta que la jerarquía es el amor de Dios en nuestro mundo. Y eso es tan importante porque es a través de esa energía, que es una energía magnética, es a través de esa energía que nosotros podemos
incorporar en nuestra vida la idea de la jerarquía, la idea de los maestros y algún día un contacto con el maestro. Pero entender, porque uno dice, sí es el centro cardíaco, espérate, pero el centro cardíaco es dicho por el maestro tibetano, el centro donde el amor de Dios se manifiesta. O sea que ellos manifiestan el amor en todo lo que hacen, en todo lo que hacen. Es amor lo que emana, lo que irradia. Y eso lo tenemos que tener muy, muy en cuenta. Por supuesto que hay una razón muy oculta de por qué es esto. Porque nuestro Señor solar también es un Dios de amor, porque nuestro Señor solar representa el segundo rayo de amor, sabiduría cósmico, no el de aquí abajo, el cósmico. Entonces, impregna todo el sistema solar de ese amor. Y nuestro planeta, la jerarquía, recoge esa energía y la distribuye en el planeta. Pero tenemos que entender que cuando hablamos de amor, no estamos hablando de una emoción, de un sentimiento, no. Estamos hablando de una poderosa fuerza magnética. En el Añi Yoga le llaman el imán cósmico, ¿sí? Es eso. Es aquello que nos atrae, que no necesita palabras, que no necesita cosas. Es una fuerza que nos atrae y nos lleva hacia el amor. Entonces, entendamos que ese centro es la jerarquía, esa fuerza que nos atrae y nos lleva al amor. Y aquí les presento una imagen que ustedes me dirán, ¿y por qué me trajo a Krishna montado sobre su sobre Garuda, que es su, ¿cómo se dice? Vehículo. Su vehículo, gracias. ¿Por qué traigo esto? Porque hay un principio en el cosmos, hay un principio en el cosmos que se refleja en nuestra realidad. Para eso tenemos que entender un poquito. Ustedes saben, nuestro sistema solar tiene 7 planos. Físico, etérico, emocional, mental, ármico, búdico, monádico y ádico. Cada uno es más sutil, más sutil, más sutil, más sutil o más transparente, más transparente. Para nuestros ojos no se ve, pero es una energía, ¿sí? Acuérdense que materia es energía y energía es materia. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando un ser de un plano quiere manifestar en el plano de abajo, necesita un vehículo. Necesita un vehículo. Esto es un principio que se ve en el universo. Por eso es que en el hinduismo el vehículo es tan importante o casi igual de importante que el Dios que representa, porque sin el vehículo no se puede manifestar. Pero si seguimos bajando ese principio cósmico, lo seguimos bajando y lo llevamos a nuestro plano, el plano en donde estamos aquí con cuerpo físico, trabajando en la tierra, aspirando a los maestros, tenemos que entender que si nosotros queremos ser discípulos, tenemos que estar dispuestos a ser vehículos del maestro, porque los maestros trabajan a través de los discípulos y ese es el significado del discipulado, que es que, maestro, úsame, estoy dispuesto, estoy aquí. Por supuesto, tengo que tener ciertas condiciones, ¿verdad? Eso todos lo sabemos, pero es importante entender que nosotros tenemos una responsabilidad con la jerarquía, porque sin la humanidad la jerarquía no se puede manifestar, porque nosotros somos el vehículo. Y eso me puse a reflexionar y dije, esta es una maravillosa definición de lo que es un discípulo. Es el Garuda chiquitito del Señor, que quiere decir es el vehículo del Maestro. Reflexiónenlo, piénsenlo. Y cuando se vayan a dormir, ofrézcanse al Maestro. No importa el maestro que sea, todos son uno. Eso después lo vamos a ver cómo ellos son una fuerza de síntesis, pero no importa. Y cuando se vayan a dormir, maestro, estoy a la disposición para lo que sea. Y abren su corazón, porque nosotros no sabemos en estos tiempos que estamos viviendo, son tiempos bastante turbulentos, todas las cosas que podemos hacer o todas las cosas que puede hacer nuestra alma mientras dormimos, aunque no nos acordemos, no importa, pero recordemos,
ofrezcamos este vehículo al amado Maestro. Los maestros son seres de inmenso poder e infinita compasión. Ellos ven el grado de verdad de cualquier punto de vista. Ellos nunca condenan y sugieren, nunca ordenan, porque conocen las verdades esenciales. Nosotros aquí tendríamos que aprender tanto de eso porque yo veo que nuestra sociedad carece del reconocimiento de las verdades esenciales y de lo que es esencial en la vida y de lo que es superfluo. Y muchas veces, poquito más de lo debido, nosotros sacrificamos lo esencial por lo superfluo. Eso es algo que cada quien tiene que ver, cómo estoy manejando mi vida y si yo estoy poniendo lo verdaderamente esencial en el lugar que le corresponde y jamás voy a sacrificar lo esencial por algo que no es esencial, que es superfluo. Una de las definiciones del maestro tibetano que me encontré una vez y realmente se me grabó en el alma es, sabiduría es diferenciar lo esencial de lo no esencial. Hay que aprender a hacerlo. Si quieres acercarte a tu maestro, bueno, pues estudia su enseñanza, imita su vida, tómalo como un modelo, ámalo profundamente. Imagínate que está a tu lado todo el tiempo, a ver cómo te comportas, y busca ayudarlo en su trabajo. Nosotros tuvimos la dicha, la suerte de tener un maestro cerca, el maestro Kumar. Y bueno, vimos que era un maestro en todos los aspectos de su vida. ¿Cómo no imitar su vida? Buen profesional, buen proveedor, buen esposo, buen padre y buen maestro de sabiduría. Era bueno en todo. Se notaba. Nosotros, bueno, su vida es un ejemplo. Su vida es un ejemplo que poniendo lo esencial por encima de lo no esencial, triunfó también materialmente. Eso es algo bien importante. No dejo, para mí es una de las enseñanzas grandes que el maestro nos dejó, porque todo se puede hacer, todo. Y se puede ser bueno en todo, siempre y cuando sigamos esas guías. Y ustedes saben, esa es una de las, eso lo vamos, no me voy a adelantar, esta explicación la voy a dejar para después. Miren lo que dice el maestro Moria, esto lo tomé de uno de los libros del Anillo, creo que de jerarquía. Los hermanos de la humanidad, los maestros de la jerarquía, siempre están alertas, en guardia, listos para guiar al viajero hacia la ascensión. La jerarquía no es coerción, es la ley del universo y a eso me refería. Hay otra ley, la ley de la jerarquía, porque la jerarquía debe guiar y muchas veces nosotros eh, rompemos esa jerarquía. En lo chiquito, vamos a traerlo a nuestra vida, a nuestra vida. Por ejemplo, pues el que más sabe debe ser el que guíe. En el caso, vamos a decir, de una familia, pues son los padres, la jerarquía, los hijos tienen que obedecer, porque los padres son la jerarquía, y cuando eso se rompe, hay problema. Yo entiendo que no todas las familias son ejemplares, por supuesto, y que no siempre es así, pero es el modelo. Es el modelo. Imagínense ustedes si los más sabios fueran los presidentes. Sería una maravilla, no lo es. Se rompió la jerarquía. ¿Se dan cuenta? La vida es jerárquica. La vida no es que no es democrática, es jerárquica. Y domina el que está más arriba, el que conoce más, el que tiene más expansión de conciencia, el que ve más. Por eso es que la confianza en Shambhala es el secreto de la paz, porque esa es la jerarquía mayor de nuestro planeta. Y lo que determine Shambhala, eso será. Pero en nuestras vidas nosotros hemos hecho un arroz con mango y no hemos sabido
entender que hay una jer- ¿cómo se dice? Jerarquización. No, bueno, no me sale la palabra, no importa, ya se me olvidó. Jerarquización. Jerarquización Jerarquización. de la vida. Hay un respeto. Fíjense que ahora como que se perdió eso. Al maestro, al director de una organización, por ejemplo. Ahora como que no importa, como que, y yo siento que eso es uno de los problemas que tenemos. Más aún cuando hemos perdido la jerarquía mayor de esta tierra, la madre tierra, que hay que respetarla. Ah, no, la pisoteamos, no importa, le hacemos esto, lo otro, mientras nos dé beneficio material, pero estamos yendo en contra de una ley universal. Es la ley del universo, la jerarquía. Y eso tenemos que reflexionar sobre ello y ver cómo ha afectado el que nosotros como sociedad hayamos roto eso. Y sigo leyendo. No es una amenaza, sino el llamado del corazón, por supuesto, porque ellos son amor, y una ardiente amonestación hacia el bien común. Así juntos, conozcamos la jerarquía de luz. Y para eso tenemos que hacer un poquito de historia, porque como les dije al principio, nuestra historia está enlazada con el sentido jerárquico de la vida y con el grupo que llamamos la jerarquía espiritual, los maestros. Para eso tenemos que hacer un poquito de historia y un poquito de imaginación. Y vamos a hacer bien el cuentito bien corto de la evolución del planeta. No estoy hablando de la evolución de conciencia, ni estoy hablando de la evolución en los planos sutiles, no, de la materia. O sea, no estoy hablando de las razas, no, no. Estoy hablando de la materia, de cómo se fue formando el reino mineral, después se forma el vegetal, el animal, y luego surge aquel animal que parece un humano, pero no lo es porque no tiene conciencia, no tiene alma, pero que está listo. Y eso tomó millones y millones y millones de años hasta llegar a ese punto. ¿Qué sucede? Que el logos planetario, que es el gran señor de este planeta, pero que también tiene otros 6 globos, como 6 centros invisibles, que los llaman cadena, que los llaman... bueno, pero tiene otros globos, pero este globo físico. Ese gran señor toma una decisión. La decisión es tomar cuerpo etérico y para ello aparece Sanakumara. Sanakumara es el cuerpo etérico del Señor del mundo. Cuando se acerca tanto ese gran poder, imagínate, estoy hablando de una fuerza cósmica, eso afectó todos los reinos, todos los reinos. Y hizo algo bien importante. Se entraron las autoconciencias, los ángeles solares, que yo me imagino que somos nosotros, que no, nosotros no éramos el cuerpo ese, sino los ángeles solares, pero bueno, hay distintas opiniones. Y nos metimos, o las grandes, la conciencia autoconsciente, las entidades autoconscientes entran al cuerpo ese del hombre animal y apareció el cuarto reino de la naturaleza. Ya estaba el mineral, el vegetal, el animal y aparece el cuarto reino de la naturaleza, el reino humano. Y eso, Sanat Kumara no vino solo, bien acompañado. Llegó la jerarquía. No había ninguno graduado del planeta. Todos eran extra, bueno, podemos decir extraterrestres. No había un solo terrestre. Todos eran extraterrestres. Llegaron junto con Sanat Kumara para formar el gobierno interno del mundo. En ese momento no era interno, era externo. Porque todos esos que llegaron fueron los que empezaron a enseñarle al hombre que se daba cuenta y por fin dijo, yo soy, se dio cuenta que él era, que se estaba formando
un centro, de los tres centros, un centro, el centro ya que llamamos humanidad. Estaba Shambhala, llega la jerarquía y se forma el centro de humanidad, todo junto, en un mismo momento, por una decisión del Logos planetario que hizo la aparición de Sanakumara en el tomar un cuerpo físico etérico. ¿Saben hasta dónde descendió? Fíjense ustedes. Imagínense ustedes esos seres cósmicos. Pues nosotros tenemos, volvemos, les pido nuevamente que piensen en que nosotros tenemos en nuestro sistema solar 7 planos de manifestación. ¿Sí? Tenemos el físico etérico, el plano emocional, el plano mental, el búdico, el átmico, el monádico y el ádico. Pues descendió hasta el etérico, o sea, el físico, pero nada más que el segundo subplano del etérico, no pudo bajar más. Y ahí está Shambhala, sobre el desierto de Gobi, en ese plano. Por eso puse esta imagen de Nicolás Roerich, donde está expresando la Isla Blanca, así como le llamaban a Shambhala, o le llaman a Shambhala, la Isla Blanca. Pero está en el plano etérico, no físico. Por eso podemos ir al desierto de Gobi y no vamos a ver nada, porque tenemos que tener ojos que puedan ver en ese segundo plano etérico. Fíjense, el plano físico que conocemos, físico, tiene tres subplanos densos, que son el físico, el líquido y el gaseoso. Sólido, líquido y gaseoso, por decir así. Y después vienen 4 que son etéricos. El cuarto, el tercero, el segundo y el primero. Pues él desciende al segundo plano etérico. Imagínense el impacto que tuvo en todo el planeta. Y ahí desde ese momento, o sea, nosotros tenemos jerarquía desde que aparecimos, eso que quería que lo supieran, desde que aparecimos tenemos maestros, desde que nos guían, desde que aparecimos tenemos jerarquía. Lo que dice el maestro tibetano en el libro Iniciación Humana y Solar. La sede de la jerarquía se halla en Shambhala, porque allí está el jefe, definitivamente. Varios maestros tienen cuerpos físicos, viven en los Himalayas, en un lugar recluido llamado Shigatse, lejos de los caminos de los hombres. Eso lo escribe cuando él no había dicho todavía que él era dual cool. Y sabemos que es una de las moradas del maestro, es allá en Shigatse. Sigo leyendo, pero la mayoría están diseminados por todo el mundo y viven de incógnito, aunque cada uno en su propio lugar constituye un punto focal para la energía del Señor del mundo, demostrando ser en su medio ambiente un distribuidor de amor y de sabiduría. Y esto yo dije, ¿cuántos maestros estarán encarnados hoy en día? Y nosotros, y de repente no, nunca nos vamos a conocer, no lo vamos a saber, pero ellos encarnan para impulsar la evolución, porque ese es su trabajo, para impulsar la evolución y que se cumpla el plan que trajo el Señor del mundo, el plan que los maestros conocen y sirven, como decimos en la gran invocación. Entonces ellos encarnan y de repente hay un científico metido en un laboratorio y es un maestro y uno ni se enteró. O de repente hay un trabajador social de sabe Dios qué está haciendo, un maestro, y no nos enteramos. Pero a mí me pareció tan interesante este dato, porque no son seres que están allá lejos y que uno les va a rezar o va a pedir. No, 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 no. Vienen y nos ayudan y se presentan. Y cuando ellos llegan, cuando el maestro, que el maestro ya de, vamos a decir, de quinta iniciación, que eso sería tema para otra clase a lo mejor de las iniciaciones, ellos pueden construir, ellos ya no tienen que nacer, sino que se construyen un vehículo y se presentan con un cuerpo, porque ellos ya tienen esa,
ese conocimiento de cómo fabricarse un cuerpo en este mundo. Ustedes recuerdan, este es un mundo de espejismo, este es un mundo de ilusión, esto no es una realidad. Yo me imagino que debe ser ahora entendiendo todo el proceso de la física cuántica y de toda la cosa electrónica, creo que entendemos un poquito mejor cómo se pueden manejar y cómo podemos manifestar un cuerpo. Ellos manifiestan un cuerpo. El maestro Ekirila Krishnamacharya, el maestro del maestro Kumar, una vez tuvo un encuentro con el maestro Kuthumi y él se le presentó atravesando una pared, con cuerpo, con cuerpo. Alice Bailey, cuando estaba en Inglaterra, se le presentó el señor Kuthumi, con cuerpo. Ella no sabía quién era y le dijo algo así como que te estamos preparando para una misión, no sé, no me acuerdo. Y ella se quedó, ¿quién será? Y cuando ella va en Nueva York a la Sociedad Teosófica y ve la imagen, la foto del señor Kuthumi, se da cuenta que ese fue el que se le presentó, porque la estaba preparando, ¿para qué? Para hacer la gran labor que hizo con el maestro tibetano, que es el discípulo del maestro Kuthumi, para darnos esta maravilla de libros y toda esta sabiduría que tenemos hoy en día, gracias a que ella pudo ser el vehículo de su maestro. Hay tres cosas necesarias para entender el significado de la jerarquía, nos dice el maestro tibetano. Y esto es también bien importante. La jerarquía representa una síntesis de fuerzas o energías conscientemente manejadas para llevar adelante un planetario. O sea, hay una síntesis de fuerzas y energías que la jerarquía maneja conscientemente para llevar adelante la evolución planetaria. Yo me puse a pensar y yo dije, bueno, y entonces, ¿cómo entendemos esto? Fíjense, en una empresa, pues habrá un board de accionistas o directores y se ponen de acuerdo y dicen las ideas y todo. En la jerarquía yo estoy segura que no es así, porque la conciencia de los maestros es sintética. La conciencia de los maestros puede penetrar a esa síntesis de fuerzas o energías y ya saben lo que tienen que hacer. O sea, ahí está, ahí está. Son fuerzas que ellos van a manejar, pero ahí están. ¿Y las ven quién? Todos. Y saben cada uno qué es lo que tiene que hacer, porque ellos trabajan en esa profunda unidad, que nosotros se nos hace muy difícil entenderlo, mis amigos, yo lo sé, porque nosotros no trabajamos así, nosotros no estamos así, esa no es nuestra conciencia, ese es el próximo grado, pero no lo tenemos todavía y se nos hace difícil entender. Pero así es un poquito como... Fíjense con qué lo voy a comparar. Ustedes saben cómo vuelan las aves, que van como en bandadas y se mueven y todas juntas y más o menos a la misma distancia. ¿Y qué es eso? ¿Y cómo saben hacer eso? Porque así es, porque ese es el programa y ellos siguen el programa, siguen el diseño de la madre. Entonces ellos, los maestros, siguen el diseño del padre, de la voluntad. Porque es una síntesis de fuerzas o energías, o sea, una síntesis de energías conscientemente manejadas. Sí, la manejan conscientemente, pero ahí está. Y llevan adelante la evolución planetaria. Segundo, dice el maestro, y esto me pareció fabuloso, la jerarquía vincula el sistema planetario y todo lo que contiene, todo el sistema planetario, ¿con quién? Con la jerarquía solar, imagínense. Entonces, dice el maestro, son una réplica en miniatura de la síntesis mayor del sistema solar. ¿Qué quiere decir esto? Que no somos un globito que anda por el espacio y no tiene comunicación con nadie. No, 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 no. Nosotros tenemos comunicación con los demás planetas. Nosotros tenemos comunicación con los demás maestros.
porque la jerarquía vincula nuestro sistema con la jerarquía solar, que contiene todos los planetas y sabe Dios otras conexiones que, bueno, que podríamos soñar cuáles son, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces, es la jerarquía la que nos permite la conexión con Venus, con Júpiter, Saturno, Urano que llega a su energía, Urano, Neptuno y Plutón que están llegando, pero eso es por medio de la jerarquía, porque ellos vinculan nuestro sistema con el resto del sistema solar. Eso me pareció fantástico. ¿Y qué hubiéramos hecho sin ellos? Es que es imposible. Por eso que les digo, es parte de nuestra historia, desde que empezamos, es parte nuestra, esos benditos maestros. Y luego señala que la jerarquía tiene cuatro líneas de acción, estas cuatro. La primera, por supuesto, desarrollar la autoconciencia en todos los seres. Nosotros, vamos a decir, el, el mineral tiene conciencia mineral, el vegetal tiene conciencia vegetal, el animal también. Y nosotros tenemos autoconciencia, pero esa autoconciencia puede ser bien poquito desarrollada. ¿Qué quiere decir? Yo soy yo y yo soy hija de Ángel y Chiqui, son nombre de mi mamá y mi papá. Yo soy hija de Ángel y Chiqui y tengo tres hijas y tengo tantos años y no sé qué, y ya, se acabó. Pues una autoconciencia bien chiquitita. Pero si yo digo, yo soy el alma que habita un cuerpo, vine del sol, esa autoconciencia es gigantesca. Sí, por supuesto, yo lo puedo decir, no quiere decir que la tenga. Vamos, estoy diciendo porque o sea, el que la tiene, ¿entienden? Esa autoconciencia es gigantesca. De chiquitito va creciendo, expansión de conciencia, y vas abarcando más y más en tu conciencia. ¿Qué sucede? Que mientras más abarca, más ves lo pequeño. Esa es la maravilla de la expansión de la autoconciencia por la cual trabajan los maestros. ¿Por qué? Porque mientras más te expandes, más ves lo pequeño y lo ves mejor, porque lo ves en un marco que antes no lo veías. Y cuando ves más del cuadro que estás viendo, entiendes por qué esta pequeña parte funciona así. Que cuando nada más veías la pequeña parte, bueno, pues la vida era una cosita de problemas y cosas terribles porque no entiendes y porque me voy a morir y porque me tengo que morir. Cuando sabes que la muerte no existe, que este cuerpo es tu vehículo, pero que a este cuerpo y a este cerebro tú le has dado tu autoconciencia, tu mente lo puede entender. Miren la diferencia. Entonces ellos trabajan desarrollando la autoconciencia con un fin para llevarla a la conciencia de grupo, que es la conciencia del alma. Ese es el próximo paso a dar. El próximo paso a dar, yo creo que yo tengo por aquí, ajá, los siete reinos, después vuelvo para atrás. El mineral, el vegetal, el animal, el humano, el espiritual, logos planetarios y logos solares. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Cuando desarrollamos la autoconciencia que se convierte en conciencia grupal, pasamos al quinto reino. Ese es el paso. Esa es la contraseña que tenemos que darle al morador para que nos deje pasar. Tengo conciencia grupal, que no la tenemos todavía. Nos juntamos en grupo, pero es que eso significa algo más. Y cuando lo tengamos, pasamos al quinto reino. Y los maestros, cuando tengan unas iniciaciones inimaginables, pasan al sexto, que es el de los logos planetarios. Y cuando los logos planetarios desarrollan, sabe Dios qué conciencia, pasan al séptimo reino, el de los logos solares. Así es. De conciencia en conciencia, de expansión en expansión. En eso trabajan los maestros. También desarrollar la conciencia de los tres reinos inferiores. Fíjense, el, trabajan
en el reino mineral desarrollando la actividad discriminadora y selectiva. ¿Para qué? Para que los átomos puedan juntarse de determinada manera para crear los minerales y todas las cosas que existen en ese plano mineral. Desarrollar eso. De hecho, se dice que cuando llegó la jerarquía, en ese boom que les expliqué, cuando llegó Sangakumara, desciende al segundo éter planetario del del plano etérico, el reino mineral empezó su radioactividad. Entonces, el reino vegetal, para que respondan cada vez más a las sensaciones. Y claro que nosotros sabemos cómo el reino vegetal es sensible. El que tiene plantas y las cuida, a mí es uno de mis actividades preferidas, irme a mi patiecito a hablar con las plantas, sabe la sensibilidad que tienen las plantas, pues trabajan a acrecentar eso. Y en el reino animal, no se digas que los perros parece ya que hablan, están trabajando y todos los reinos están respondiendo. Entonces, no solamente con la autoconciencia humana, sino con la conciencia de los tres reinos inferiores. Y luego, ¿qué hacen? Transmiten la voluntad del Señor del mundo. Cada, cada logos planetario tiene una particular, un tipo particular de fuerza y los maestros conocen esa fuerza y trabajan manifestando esa fuerza que es la voluntad del Señor del mundo en todas las cosas que hacen. El problema que nosotros tenemos, quién sabe, el más grave, es que hemos perdido el sentido de la síntesis y vemos todas las cosas separadas. Es un problema que la jerarquía debe estar trabajando. Y luego, la otra cuatro líneas, la cuarta línea de acción es dar un ejemplo a la humanidad. Y lo hemos visto con los maestros que hemos conocido, cómo han vivido. Volvemos a traer nuevamente al maestro Kumari su ejemplo de vida. Ellos dan un ejemplo, vean, no sé, el Buda, eh, San Francisco de Asís, que fue el señor Kuthumi, una de sus encarnaciones, eh, Jesús, Dios mío, qué ejemplo de vida. O sea, ellos dan un ejemplo de vida. No nos vayamos muy lejos para Mahamsa Yogananda. Dio un ejemplo de vida. Satya Sai Baba dio un ejemplo de vida trabajando con los valores humanos y la unión de todas las religiones. O sea, dan ejemplo de vida cuando encarnan. Eso ya lo vimos. Es importante que nosotros volvamos a la historia porque después que ese gran acontecimiento y todo eso que pasó y el ser humano entra en la dualidad y comienza a trabajar con la dualidad, porque es como decir, esa es la ley o el principio de este plano. Si hay bien, hay mal. Si hay luz, hay sombra. Pam, 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 la dualidad. Y que nos enseña el camino del medio. El camino del medio para no estar en las polaridades. Pero sucedió que en la época de la Atlántida, los maestros estaban encarnados, estaban, o sea, ellos dirigían las escuelas de misterios, ¿sí? Pero esta cuestión de la dualidad empezó a ganar mucha fuerza, la dualidad oscura. Y hubo eso que se llama esa guerra horrorosa que está en casi todas las tradiciones, en donde se enfrentaron con fuerza las dos polaridades. Y fue terrible. ¿Por qué? Porque ya nosotros sabemos, Shambhala decretó el hundimiento de la Atlántida, borrón y cuenta nueva, así no podemos seguir. Y eso no fue que se hundió de un día para otro, se demoró, quién sabe, más de un siglo en hundirse islas por isla, pedazo por pedazo, pero se hundió, porque no podían seguir. Fue grave. Eso es lo más grave que nos ha pasado en nuestra historia. Por eso es bueno que lo sepamos.
porque le dimos mucha más importancia al logro material que al logro espiritual, cuando teníamos que haber hecho la armonía y vivir espiritualmente en un mundo material. No se logró. Pero ¿por qué lo traigo? Porque en ese momento es donde la jerarquía, como un modo vamos a decir, bueno, como una forma de enfrentar lo que estaba pasando, decide cerrar la puerta del paso del reino animal al humano. Ya no podían seguir llegando almas del reino animal al humano, pero abrieron la puerta de la iniciación. Empezó el discipulado. Por eso se los traje, porque ahí fue donde empieza el discipulado. Recuerden que la primera iniciación es el nacimiento, que quiere decir todo aquel que mira algo que trasciende la vida material, está preparándose para la primera iniciación y seguro que todos nosotros ya la pasamos. No es una iniciación grandísima, no es una iniciación para los seres más avanzados, para la jerarquía, la primera iniciación es la tercera, pero para nosotros es una iniciación y nosotros entramos, ¿sí? Pero como una medida en un momento de crisis del plan. Allí se nos perdió el plan, allí se nos perdió. Y entonces empezamos de nuevo. Los atlantes tenían todos los poderes, todos. O sea, era un ser humano, primeramente era gigante, hermoso y tenía todos los poderes. Por eso hicieron cosas que el maestro tibetano en uno de sus libros escribió que en la Atlántida, claro, eso lo escribió en los 1943, 44, 45 por ahí. En ese momento él dijo, los rascacielos palidecen ante las estructuras de la Atlántida. Se hicieron cosas maravillosas, pero la parte material se los arropó y la logia negra adquirió mucho poder. Pero es importante porque se abrió el sendero del discipulado. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Ujú. Aquí tenemos un esquema de la jerarquía, más o menos. Yo creo que esto seguramente ya lo habían visto, pero hay cosas interesantes en este esquema. Primero tenemos el Señor del mundo y los tres Kumaras o los Budas de actividad, como quieran llamarse, o sea, los cuatro Kumaras, incluyendo a Sanakumara. Y de ahí están los tres departamentos y sus guías departamentales. Porque esto es interesante, porque tenemos que entender nuevamente que la jerarquía no solo trabaja con el reino humano, trabaja con todos los reinos y dirige todo. Por ejemplo, en el primer departamento, que es el departamento del Manu, que se llama el Manu, que dirige nuestra evolución en este momento es Vaivashvata, tiene que ver con todos los movimientos de la corteza terrestre. Bueno, imagínense ustedes, tiene que ver, o sea, con muchísimo del reino mineral, muchísimo. Más bien el segundo departamento, que es el departamento del Bodhisattva o el departamento del Cristo, tiene que ver con todo lo que es enseñanza. Y el tercer departamento, porque se divide en tres, fíjense que son los tres rayos, el primero, el segundo y el tercer rayo, voluntad, amor, sabiduría, actividad inteligente, el tercer rayo, cuyo regente es el Mahashohan o Señor de la Civilización. En este momento, el maestro Saint Germain se puso la capa del Señor de la Civilización, así lo describe el maestro tibetano en uno de sus libros, y está manejando ese tercer departamento, del cual salen todos los rayos que conocemos. Pero aquí hay algo bien interesante que yo la primera vez estudiándolo y haciéndolo me di cuenta de algo. Porque cuando el maestro da un esquema, ese esquema tiene muchísima información que él a veces no dice, pero está puesta en el esquema y por eso es muy interesante estudiar los esquemas del maestro. El maestro dice primer rayo y pone B, maestro Júpiter, C, maestro Moria. Es obvio que el maestro Júpiter tiene una categoría
o una jerarquía superior. Segundo rayo pone B, un maestro europeo. C, maestro Kuthumi y debajo de él, maestro Dualkul, porque es discípulo del señor Kuthumi, pero ese maestro europeo está en el mismo rango del maestro Júpiter. Y sin embargo, en el tercer departamento, que tiene que ver con el tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo rayo, no hay B, no hay B. Empieza en C, la letra C, con Pablo el Veneciano, Serapis Bey, Hilarión, Maestro Jesús y Maestro R. Racoxi o Maestro Conde de Saint Germain. Debajo de eso están 4 grados de iniciado, varios grados de discípulo, los que están transitando el sendero de probación y después la humanidad común. Esto sí me gustaría que lo tuvieran para que lo vean, lo estudien, porque entiende uno bastante con, eh, con los, entiende uno bastante con los diagramas que nos dio el maestro tibetano. Yo creo que estamos culminando. Yo creo que se me pasa el... Ok, un poquito más porque quiero dejar. Los 3 departamentos. El departamento del Manú es el señor de la raza, también tiene que ver con toda la evolución de la raza y también con, como les dije, la corteza terrestre, reino mineral y todo eso. Se encarga de los gobiernos del mundo. Punto focal de la energía del Señor del mundo. Maneja las fuerzas que rigen la corteza terrestre y la evolución de las razas. Quiere decir que ese departamento debe estar a millón ahora, porque si tiene que ver con los gobiernos del mundo, pues deben estar. Y la corteza terrestre que se nos está moviendo, este es un departamento que debe estar bien movido. Luego el departamento del Cristo, el Bodhisattva, que es el que se encarga de difundir la sabiduría. Se le han confiado los destinos espirituales de los seres humanos y la activación de las almas. Instruye a ángeles y hombres. Yo me encantaría ver cómo instruye a los ángeles. La verdad que sí. Eso es uno para sentarse a soñar e imaginar. Porque no tengan miedo de imaginar. Dice el maestro tibetano, la imaginación es la antesala de la intuición. Imaginemos, pues. Y después el departamento del Mahashohan, que es el señor de la civilización, establece una correcta relación entre el espíritu y la materia, la vida y la forma, y todo lo concerniente a la civilización. Produce las grandes corrientes científicas, filosóficas y sociales. Es obvio, miren ustedes, primer rayo, departamento del Manú, segundo rayo, departamento del Cristo y el tercer rayo, actividad inteligente, el departamento del Mahashohan, que entrando en una nueva civilización, también tiene que estar a millón. Para mí, los 2 departamentos que deben estar activos a todo dar, bueno, eso yo me imagino, porque a veces a lo mejor le pongo cosas humanas, qué sé yo, el del Manú y el del Mahashohan, porque el del Cristo ya la enseñanza se dio. Es cuestión de que le estudien, pero se ha dado, ya se dio, ya se dio. La tenemos la doctrina secreta, tenemos los 5 tomos del Tratado sobre los 7 rayos del maestro tibetano, es una fuente de sabiduría. Tenemos el Mahabharata de los hindúes, tenemos un montón de sabiduría. Ahora lo que se necesita es acción en el departamento del Manu, según yo, y en el de Mahashohan, el maestro, amado maestro, conde de Saint Germain. Yo creo que yo lo voy a dejar aquí porque si no, no va a haber tiempo para presentar, ¿cómo se llama? Para preguntas o algo. Así que me voy a salir de aquí, voy a ver si puedo. Voy a ver si puedo. Ya, Stop share. Ya, aquí. Ya. Ok, ya estoy aquí. Y cualquier pregunta que tengan, eh, bueno, me las pueden hacer. Yo les voy a dejar, como les digo, estas transparencias. Y aquí está. Patricia. Patricia, ¿vos querés hacer una pregunta? Sí, sí, gracias Carmen por todo lo que nos transmitiste, hermoso. Me preguntaba dónde estaba el señor Maitreya en este esquema, porque yo lo El tenía Cristo. como el que...
preside la... Ah, como el Cristo. Es Ah, el Cristo, yo está. dije el Cristo y es el señor Maitreya. Claro, por Sí, supuesto. pero también debe estar trabajando, porque vos dijiste el primero y el tercero, pero el Claro, segundo con la activación de las almas, por Dios, por supuesto, a pero full. a full también, pero yo siento que la urgencia del momento es el primero y el tercero. Porque estamos, imagínate lo que es un cambio de civilización, nos tiene que cambiar todo, todo lo que Sí. creemos que así tiene que ser, se va, Mm, porque hay un cambio y es necesario, porque la civilización ya comenzó a oler mal. Nuestra mm, civilización huele mal. Entonces, imagínense. Y los movimientos y a la cuestión de las razas, estamos emergiendo de la quinta subraza, de la quinta raza a la sexta subraza de la quinta raza, departamento del Maní. Son dos cambios grandísimos. Digo yo, a lo mejor sabe Dios si el Cristo está a todo dar también, y seguramente. Quien quiera hacer una pregunta, siéntase libre de abrir el micrófono o un comentario, un compartir también. Y gracias, Carmen. Un placer escucharte como siempre. Digamos, el primer contacto con la jerarquía nos llega a nosotros a través de la señora Blavatsky. ¿Es así? Ese es el propósito de la doctrina secreta, ¿no? Hacernos saber a los humanos que existe una jerarquía y que están ayudándonos permanentemente. Exacto, exacto. Eso es importantísimo saberlo. Por eso te digo, ya se dio y se dio la sabiduría a través de ella. Pero era muy importante que nos diéramos cuenta. ¿Por qué? Porque llegó el momento de que tenemos que ser el vehículo de los maestros. Porque si no, ¿cómo hacemos este cambio? ¿Ves? No podemos seguir inconscientes, no, ya pasó el tiempo. Aquí o nos trepamos o nos encaramamos, pero no hay tiempo para no, ya no. Entonces, pero eso viene desde la señora Blavatsky, que ella abrió una puerta, bueno, gigantesca. Gracias. Es Gracias, Carmen, gracias. importante saberlo. Si hay algo que no ha quedado claro, porque a veces yo como que, a veces me trepo un poquito en ciertas, A mí me hiciste recordar algo que dijimos cuando estuvo Marta dando su clase, ¿no? La Ujú, primera clase sobre la jerarquía. El tema de los órdenes del amor, ¿no? ujú, Que la jerarquía son órdenes, pero en el el amor. amor completo. Ese amor que nosotros conocemos y hemos achicado al amor humano, ¿no? Sí, sí. Los maestros son puro amor. Y es ese amor como imán, no como emocional. Es nosotros, sí, va a producir emoción en nosotros, por supuesto, pero es algo tanto más grande. A veces me asusta cuando uno se entra un poquito para mirar ese amor y uno dice que es una fuerza que no te, o sea, va a terminar atrayéndolo todo. No hay forma, ¿entiendes? Es una belleza. Gracias a Dios que existe la jerarquía. Si no, imagínate qué estaríamos haciendo. Ah, y hay algo importante. Es un escudo protector. La jerarquía es un escudo protector. Si no tuviéramos la jerarquía, no tendríamos esta historia. Eso sépanlo, porque es un escudo protector. Ellos bregan con ciertos males que nosotros ni la sospechamos y nos protegen. Pero parece que esta sociedad está empeñada en abrir puertas que no debe. Y ese es nuestro problema. Pero bueno, ahí vamos. Carmen, y ese escudo protector que significa la jerarquía, creo que está más explicado y desarrollado en el Agni Yoga. O sea, Sí,
el maestro Moria, o sea, a través del Agni Yoga, explicita más exactamente qué es la jerarquía, es como que amplía aún más lo que transmitió la señora Blavatsky en la doctrina secreta, es como hacerlo más asequible y más clarito a través de los libros, ¿no? Sí, definitivamente. Inclusive yo tenía, porque yo lo aporté porque tenía otras transparencias más, pero ya me di cuenta del tiempo y o había una de esas de Añi Yoga de la jerarquía, de cómo son el escudo protector. Y ellos explican también lo que es la jerarquización de la vida. O sea, eso es un concepto que nosotros en una época de la humanidad lo tuvimos. Por ejemplo, el anciano, pues era el sabio. ¿Me entiendes? Y se le iba a pedirle, ahora el anciano hay que meterlo en una casa de cuido porque nadie que está con él. O sea, ¿te das cuenta? O sea, porque tampoco el anciano es sabio, porque no se hizo sabio. O sea, entonces, pero porque perdimos esa jerarquización que teníamos de la vida, ese respeto. Entonces, bueno, Ahí vamos. ahí vamos. Yo quiero agradecerte, Carmen, porque la verdad es que empezaste mostrando la imagen de Garuda, ¿no? Y dejando esta em, inquietud para que todos trabajemos para hacer el vehículo en miniatura de los maestros. Y creo que nos has dado una clase de cómo ser el vehículo de los maestros, porque has sido realmente un gran vehículo en esta charla. Creo que por eso muchos nos quedamos en silencio, porque estamos como impregnándonos. Yo cuando te observo en distintas charlas, me impregno de, no sé cómo usar la palabra, porque te, te veo en esa expresión conectada y expresando ese apasionamiento, ese embelesamiento por todo. Y eso es ser el vehículo que contagia al resto, ¿no? Que nos va contagiando a todos y por eso quedamos todos así como también un poco en silencio, decantando un poco lo que nos vas compartiendo. Y me parece, y voy a tomar el atrevimiento, que si ha quedado todavía cosas que has trabajado, que tenés y material para compartir, creo que amerita tener una segunda parte de esto, para seguir una continuidad porque a su vez nos vas traduciendo todo esto, todo este trabajo que has venido haciendo para que nosotros podamos ir comprendiendo en esa comprensión que no pasa por la mente y la intelectualidad, sino en esa comprensión más profunda. Así que, bueno, profundamente agradecida y en nombre de todo el grupo. Gracias. Gracias. Gracias, gracias a ustedes. Para mí ha sido un gusto muy grande. Y sí, cómo no, preparamos para el próximo mes, preparamos otra clase. De hecho, yo preparando esta se me vino una idea, pero dije, no, todavía no es. Y es ver cómo se hace un ejercicio de contacto con el maestro. Voy a ver si se desarrolla algo así, tú sabes, como una vivencia, porque yo creo que cuando juntos no, tenemos el mismo propósito y tenemos la misma idea y la fuerza del grupo, permite que se abran los éteres, que suceda algo que nos permita sentir en nuestro corazón lo que es un maestro. Voy a ver, voy a pedir inspiración, pero Maravilloso. en esta clase no, seguramente para la próxima, porque también se me quedaron algunas transparencias que puedo seguir. Genial. Yo creo Eh, que en el grupo que formamos, parte del grupo focalizador, en nombre de todo el grupo, Litoral, estamos abiertos a la propuesta que vos puedas tener, porque es el camino del retorno al ser que somos, o sea, por eso se llama de la cuna al sol toda esta propuesta. Así que todo lo que nos ayude a elevarnos, más que bienvenido y tomamos todas las propuestas. Dice, perdón. Sí, no, a mí me maravilla que, por supuesto, me maravilla como siempre, como coincidimos con el pensamiento, ya estaba pensando decirte que la próxima charla para que sigas vos, Carmen, por supuesto. Y Andrea lo dijo perfectamente. Pero me encantaría compartir con vos una idea que tengo, porque con todo el tema del trabajo del dodecaedro, y esto que ahora estoy dándome cuenta, ¿no? Del salto
de la autoconciencia al quinto reino a través de la conciencia grupal. Eh, ¿Cómo esto que nos pasa a veces entre nosotras que trabajamos mm, muy unidas y empieza la telepatía y empieza a sentirnos, sabemos lo que está pasando, eh, se está desarrollando esa conciencia grupal y cuán importante es ese ejercicio del dodecaedro en geometría sagrada, porque me parece que esa es la esencia, ¿no es cierto? Empezar de a poquito, siendo 12 siendo un número específico, para que una vez que se tenga esa conciencia grupal, dar el gran salto hacia la conciencia universal. Y dándolo vuelta, pienso cómo actúan los maestros cuando uno piensa que un maestro está encarnado, pero como tiene esa conciencia grupal y tiene la conciencia de síntesis, la unidad, entonces puede estar trabajando simultáneamente en la personalidad, en el alma, en la mónada, con, Sí. eh, o sea, por más que esté encarnado, no deja de estar en todos los otros planos. Es esa sí, conciencia universal, ¿no? Ujú. Es así, ¿verdad? O algo Por así. supuesto, yo pienso que sí, porque ellos tienen esa capacidad, ellos tienen esa capacidad y bueno, nosotros, yo estoy convencida de que nosotros creemos que entendemos algo, pero es tanto más. Eso es lo que a mí me, me impulsa a seguir escudriñando en lo que los maestros nos han dado, porque como decía el maestro Kumar, en una frase de un maestro, ahí te puedes quedar, porque ahí sacas, son como ideas semillas, y de ahí sacas, a mí me pasa en los esquemas, yo los esquemas los miro, los miro, los miro, inclusive los dibujo, porque ellos van develando cosas. ¿Me entiendes? Y entonces, bueno, es una maravilla poder hacerlo. Canales auditivos, visuales, kinestésicos y espirituales. Y Sí, exacto. etéricos. Y ese etérico será el canal que nos permita conectar todo. Sí, así es. Mm. Bueno, ¿alguien más que quiera compartir algo? Eh, ¿Alguna pregunta? Les Aproveche. co- Sí, hay que aprovechar, hay que aprovechar. Queremos contarles que estamos grabando esto y que lo vamos a editar en estos días y por el mismo canal el mismo camino que recibieron la invitación, va a ser el mismo camino por el que van a recibir el link de esta y que también van a poder entrar allí al canal de YouTube de La Cuna del Sol, que los va a llevar a todas las charlas anteriores, las del año pasado y la de este año, que la anterior es la que diera Marta en mayo de este año. Así que va a llegar todo y Carmen también dijo que va a quedar disponible la presentación, que la vamos a poner en el drive de La Cuna del Sol para que puedan acceder quienes quieran también para poder volver a ver el material. Seguramente, Pato, vos debes tener el de Marta también, ¿no es cierto? Como para poder compartir ese, que es el Sí, sí, anterior. sí. Yo creí que te lo había mandado ella. No, está bien, No, te no, lo a mando. la Gise me parece. Pero mándamelo así yo lo podemos colgar al El, drive. ah, El de Marta, el anterior. pero sí, Así ya que está bueno, subido y todo. no, al drive no, allá Ah, está abierto. Al Drive, está colgado en el canal de YouTube. Estoy Exacto. leyendo, me distraje, perdón, me distraje viendo los comentarios que hay en el chat y Y este, son todos de agradecimientos. sí, Ok. ok. Bueno, sí, Yo sí, desde que tengo, incluso en este momento, de Carmen el decreto de cada día. Gracias, Carmen. El libro. Los 7 rayos. Gracias, Lili. sí,
Si no hay ningún compartir, mm, absorbemos la llama Muy bien. y nos quedamos con mucho como para seguir absorbiendo, ¿no? Y gracias. Gracias a los maestros y a todos los que nos han acompañado hoy. Absorbemos esta llama y pedimos que mantenga sus cualidades encendidas en los planos invisibles, irradiando para siempre sus cualidades. Que su luz llegue a todos los corazones y la paz se establezca en el mundo. Gracias. Gracias, Gracias, Carmen. Carmen. Gracias, Y gracias, chicas. Carmen, y a Gracias. todos ustedes. Una gran Gracias, Carmen. alegría. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, Gracias, chicas. Gracias, gracias. Carmen. Gracias, Muy Carmen. lindo. Gracias. Hermoso. Carmen. Gracias. Es una alegría Buenas verlas también y noches a verlos. todos. Saludos, Sí. Gladys. Gracias por este hermoso compartir. Muchísimas gracias. Gracias, Marina. Gracias, Marina. Muchas gracias, muchas gracias. No nos queremos ir. No, y yo no quiero, a mí me da no sé qué poner, No, cerrar la... esperemos que Sí. se vayan. Sí. Viste, el anfitrión cerró para todos, dice. Chao, nos sacó. Chao, 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 chao. Gracias, Carmen. Gracias, chicas. Gracias. Chao, 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 chao. Chaucito, chao, Indy. Qué lindo Estela. verlas. Gladys. Bueno, Ah, Ay, qué lindo. Estela. cierro. Chao, buenas noches a Gladys. todas. Gracias. Gracias, Gladys. Gracias. Chao, gracias. Gracias. Chao, chao. Un beso Gracias. grande, gracias, Beso Carmen. grande a todos. Chao, Hasta chao. luego. Chao, chao. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta la Sí. próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Feliz